Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cordial bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. El día de hoy nos acompaña Pilar Fernández, una maestra de emociones, que nos trae un tema importantísimo: nuestras emociones, la bandeja de nuestras palabras. Es un gusto para mí presentarles a Pilar. Pilar Fernández es madrileña de nacimiento y de corazón. Se licenció en Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid. En el 2008 dio un giro a su carrera profesional a raíz de una crisis personal que la obligó a saber quién era y quién quería ser. Se sumergió durante años en el mundo de la educación, la inteligencia emocional y la psicología positiva, con el único objetivo de ser la mejor madre y el mejor ejemplo para sus hijas. Máster en Educación, experta en Inteligencia Emocional y Coaching Personal, Máster en Coaching Ejecutivo, Máster Practitioner en Programación Neurolingüística y candidata a la certificación en Comunicación No Violenta. Se define a sí misma como maestra de emociones y ha desarrollado la formación Live It, un enfoque que aglutina diferentes disciplinas de desarrollo personal y psicología positiva. Pilar Fernández imparte talleres y cursos de inteligencia emocional a diferentes empresas, universidades y otras organizaciones. Ha colaborado y publicado también en diversos medios y ha escrito junto a María José Santín el libro Inteligencia de Pareja. Está segura de que el mayor aprendizaje de la vida es el amor y de que la felicidad reside en el bienestar emocional, la serenidad y poder compartir este bienestar con los demás. Hola Pilar, bienvenida. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola Marjorie, bueno, el gusto es mío y darte las gracias por invitarme, ¿no? Yo creo que siempre de agradecer que se acuerden de uno y que bueno, se interesen, ¿no? Así que gracias a ti y gracias por la energía que estás poniendo en este evento, que me parece fantástico y además con un propósito y una intención de contribuir que bueno, que son de admirar. Así es que gracias también a ti. Muchísimas gracias, Pilar. Hoy nos traes un tema que nos une a todos. No hay quien se salve con este tema y es el tema de las emociones. Muy importante para que todos aprendamos a gestionar nuestras emociones y tengamos pues una vida más sana en todo sentido. Pero Pilar, antes queremos conocer un poquito más de vos. Contanos cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras. Bueno, pues fíjate, el poder de las palabras, sí, te voy a contar una anécdota que cuando, bueno, hablamos del evento y me contaste, me vino a la cabeza y dije, pues me apetecía compartirla. Así que el poder de las palabras lo descubrí cuando yo tuve una crisis personal bastante importante en el 2008 y tuve que ir a terapia con una psicóloga. Y me acuerdo que una de las tareas primeras que me puso fue sustituir unas palabras. Yo salí de allí frustrada como diciendo, esta mujer se cree que me va a arreglar a mí la vida cambiándome 2 palabras. Y efectivamente fue así, ¿no? Yo llevaba unos años de mucho estrés y de unos niveles de ansiedad elevados que somaticé y, bueno, eso me ocasionó enfermedades también físicas. Y me acuerdo que las palabras que me dijo que cambiara eran los debería y los tengo que. Porque yo era una mujer de muchas listas, de hacer todo, de ponerme 1000 cosas y entonces era como, ¿no? El tengo que, el debo que, o el debería, el no debería. Entonces me dijo, vamos a cambiar. Esta semana te propongo que sustituyas las palabras debería y tengo que por quiero. Quiero o me gustaría. Y bueno, salí de allí frustrada, pero dije, mira, no tengo nada que perder, yo voy a probarlo, ¿no? Y la verdad es que fue una pasada, ¿no? Porque el efecto que me producía y las emociones eran totalmente distintas, ¿no? Desde los deberías y los tengo que era como más ansiedad, más presión, obligación, era imponerme unas reglas y además de manera inflexible y esto, claro, empeoraba mi estado emocional, me elevaba el cortisol, o sea, era... Y cuando lo cambiaba por me gustaría o quiero, pues era diferente, ¿no? Porque, o sea, tengo que ir a comprar estas zapatillas para mi hija. Y entonces era, no, tengo que no es. Me gustaría ir a comprarle las zapatillas a mi hija. Y entonces esto como que me daba la libertad de, puedo hacerlo y también puedo no hacerlo. O sea, era como, bueno, ser flexible conmigo, cuidadosa, ¿no? Las zapatillas a la niña como era todo el día. O sea,
tengo que terminar este proyecto, tengo que llamar a mi jefe, tengo que hacer la reunión con no sé quién, tengo que visitar a tal cliente, ¿sabes? Era como, y luego tengo que prepararle una cena estupenda para mi familia, tengo que ir al gimnasio, tengo que cuidarme a nivel de alimentación, y era todo así. Entonces, claro, el cambiar esto por me gustaría, o quiero cuidarme, o quiero ir al gimnasio, o me gustaría hacer una cena estupenda, pero si no la hago tampoco pasa nada, ¿no? Cuando te dices esto, el quiero y me gustaría, cambian muchas cosas. Y fíjate que eran 2 palabras. Así que, bueno, pues quería compartir esto y a raíz de ella todo fue un descubrimiento, ¿no? De ver cómo muchas veces nuestro pensar es nuestra forma de hablar. Y no digo solo a los demás, sino de hablarnos a nosotros. Entonces, el cómo nos hablamos está condicionando mucho todas esas exigencias que nos ponemos, ¿no? La autocrítica, la autocondena y todo esto al final, ¿no? Genera que estemos mejor o que estemos peor. Pilar, qué interesante lo que nos contás, porque qué cambio tan grande con 2 palabras. Y date cuenta que a partir de esa historia que nos contás, bueno, vos sos ahora una maestra y tus palabras ayudan muchísimo a muchas personas. Y justamente con un tema tan importante, contanos justamente sobre tu tema. ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante? Pues fíjate, a mí la inteligencia emocional me cambió la vida y por esto, ¿no? Fue que me dediqué a investigar, a profundizar y a dar formación, a crear programas para desarrollar la inteligencia emocional en base a cómo yo lo había experimentado, ¿no? Yo cuando hablo de la inteligencia emocional, me gusta empezar hablando de la inteligencia en general y luego menciono la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, donde fue un psicólogo que habla que el ser humano tiene más de una inteligencia o más de 2. O sea, él mencionaba hasta 8 tipos de inteligencia, la lingüística, la matemática, la musical, la visual, la cinético-corporal, bueno, una serie. Y ahí menciona la famosa y no reconocida inteligencia emocional, que está formada por 2 tipos de inteligencia, la intrapersonal y la interpersonal. ¿Y por qué digo la famosa y no reconocida? Porque actualmente ya sabemos, ¿no? De sobra, desde que ya en el 95 publica Goleman ese libro tan estupendo de inteligencia emocional, que es una inteligencia muy importante para el ser humano. Pero resulta que vamos al sistema educativo o los sistemas educativos y todavía no está incluida desarrollar esta inteligencia, ¿no? En la educación de la persona. O sea, actualmente se enseña a los niños, por lo menos aquí en España, a que sepan muchas cosas, a que sean médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, profesores, pero no se les enseña para afrontar una vida pues no exenta de conflictos interpersonales y familiares, ¿no? A afrontar una pérdida de trabajo, ¿no? Un paro, a afrontar una enfermedad o una ruptura de pareja o la pérdida de un ser querido, ¿no? El envejecimiento, o sea, son cosas que a todos nos van a pasar en la vida, pero a esto no nos enseñan, ¿no? Y tarde o temprano vamos a tener que abordarlo. Entonces, por esto yo digo que que no está reconocida todavía, ¿no? Y fíjate, en el sistema educativo se ha centrado mucho en solo 2 tipos de inteligencia, la verbal lingüística y la lógico-matemática. Entonces, ¿dónde quedan las demás, no? ¿Y dónde queda esta, la más importante, no? Así que, bueno, pues cuando descubro la inteligencia emocional y veo que es esa capacidad que nos permite sentir y percibir nuestras emociones, entenderlas, gestionarlas y modificarlas y también hacer lo mismo con los demás, con las emociones ajenas, entonces digo, ostras, es que esto es lo que nos da la soberanía de nuestra vida, ¿no? El poder gestionarnos emocionalmente y gestionarnos en nuestras relaciones, ¿no? Y luego, claro, profundizas y dices, a ver, concepto de inteligencia, dices, la raíz latina de inteligencia viene de intus legere, que significa leer el interior. O sea que, ¿no? Se nos llama inteligentes en la medida que seamos capaces de leer nuestro interior ¿no? Y ver qué hacemos con eso. O sea que, bueno, para mí, en definitiva, la inteligencia emocional es la más importante de todas las inteligencias, ¿no? Porque aunque tengamos una buena inteligencia verbal lingüística, una buena inteligencia lógico-matemática, esto lo único que nos va a asegurar van a ser títulos académicos y éxito académico, pero no nos asegura ni un éxito profesional,
porque luego conocemos a personas que tienen muchos títulos, muy buenas notas en el cole y no triunfan profesionalmente. Y aquellos que, aunque así lo hacen, también nos encontramos que eso tampoco les asegura una vida plena y feliz. O sea que, ¿no? Hay luego gente que está profesionalmente en puestazos, ¿no? Pero luego no son felices, ¿no? Con lo cual es, bueno, realmente, ¿qué es ser inteligente entonces, ¿no? Y bueno, por eso es mi pasión, ¿no? A mí me cambió la vida y me ha dado tanto que me he dedicado a ello. Muy bien. Pilar, nosotros en todo el Congreso hemos venido hablando del poder de las palabras, muy bien, todo lo que decimos, lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que decimos a los demás. Pero lo cierto es que, y tomando esa frase que acabas de decir, leer el interior, ¿cómo podemos leer nuestro interior antes de emitir palabra alguna? Porque lo cierto es que muchas veces hablamos, decimos cosas y luego nos arrepentimos, la intención que teníamos quizás no era la que proyectamos. Bueno, hay todo un tema antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca. ¿Cómo podemos conectar mejor con nuestras emociones, leernos mejor interiormente para poder expresar mejor lo que sentimos? Pues sí, Marjorie, tú lo has dicho, ¿no? O sea, al final es cómo contestamos, cómo reaccionamos, cómo hablamos. Hablamos desde la impulsividad y la inconsciencia o eligiendo, ¿no? Como yo digo, ser libres. A mí me ayuda mucho pararme y conectarme con mi cuerpo, con las sensaciones y las señales que me da el cuerpo, porque realmente si quiero atenderme a mí y ver qué me está pasando, es como la primera vía, ¿no? Voy a atender a mi cuerpo y voy a ver qué hay, ¿no? Qué estoy sintiendo. Y una vez que lo percibo, que lo siento, ¿no? Por esto, cuando decimos sentir las emociones, y yo digo, a mí me gusta más poner sentir guión percibir, porque sentir está claro que las sentimos todos, ahora no todos las percibimos, porque tenemos este tema que nos han medio educastrado, y lo digo en modo de crítica, ¿no? Por el modelo social, que es a reprimir las emociones, ¿no? Era lo que valía, era la razón, y por lo tanto la emoción no servía. Y entonces venimos arrastrando esto del modelo social, por lo tanto sería empezar a sentir y percibir. Y a la hora de percibir, el poderoso instrumento que tenemos es nuestro cuerpo. Una vez que nos permitimos esto, sentirnos y percibir lo que nos está pasando, a mí me ayuda mucho expresarme en la intimidad eso. Es decir, voy a verbalizar qué me está pasando. Pues tengo esta tensión aquí, o tengo un nudo en el estómago y lo siento de esta manera, y lo puedo objetivizar como si fuera un objeto y darle muchas características a eso a modo de comprenderme a mí, ¿no? Y si llego a profundizar en eso, puedo expresar entonces qué es lo que estoy sintiendo, y voy a ponerle palabras a las emociones, o sea, a esas sensaciones, a todo eso que me está pasando, a todo eso vivo que hay en mi cuerpo. Es tristeza, es enfado, es rabia. Y preguntarme, ¿y por qué siento esto, Pilar? Pues, ¿por qué siento ahora rabia? ¿Por qué siento enfado? Y seguramente que es porque hay cosas importantes mías, o para mí, que están en juego, ¿no? Y ahí es llegar a eso. A mí me da mucha paz ver las necesidades que hay detrás de esos sentimientos, ¿no? Porque cuando ya tengo claridad en, claro, yo hay enfado porque necesito, pues, ser tenida en cuenta, o porque necesito comprensión, o necesito escucha, ¿y qué puedo hacer para cuidar yo de estas necesidades? Yo como Pilar. Y hacerme una lista de acciones que puedo cuidar yo de esto. Y esto me libera, porque no le echo la responsabilidad al otro, no le cargo al otro con que tenga que cuidármelas. Veo que tengo muchas maneras de cuidar de esas necesidades, ¿no? Independientemente de que él haga o no haga cierta cosa. Cuando ya tengo esa comprensión en mí y esa tranquilidad y esa libertad de, vale, esto que es importante para mí, que está en juego ahora en este momento, porque esta persona hace, no hace, lo que sea, veo que lo puedo cuidar de otras muchas maneras. Y entonces esto me abre la oreja, como yo digo, o la ventana a ver al otro. Cuando yo ya me he visto y me siento vista por mí misma, comprendida y libre de lo que pueda hacer el otro, es cuando puedo fijarme en el otro y entonces darme un tiempito también a ponerme en el lugar del otro y me convierto en la otra persona. ¿Qué está viviendo esta persona para que haga esto? ¿Qué es lo que puede estar sintiendo? ¿Y por qué siente esto? ¿Qué es importante para él
detrás de estos sentimientos. Ah, vale, pues o sea, ya descubro esas necesidades. Y desde ahí, entonces es cuando ya puedo atreverme a ir al terreno de juego, como yo digo, ¿no? Desde haber, en ese espacio interior, yo lo llamo mi cueva o mi casita, es irme a mi intimidad y expresar todo esto. Y además me ayuda mucho incluso verbalizarlo, o sea, que salga por mi boca y me entre por el oído. Todo esto, o sea, expresar lo que pasa en mi cuerpo y ya ponerlo en palabras, sentimientos, qué hay detrás de sentimientos, esas necesidades y cómo las puedo cuidar y luego lo que le pasa al otro. Y hasta a veces, como hago un pequeño ensayo de qué me gustaría expresarle al otro y de qué manera y en qué orden, ¿no? Porque muchas veces vamos primero con lo nuestro, con lo que me pasa a mí y con lo que quiero que tú hagas. Y desde ahí, ¿no? Tenemos muchas posibilidades de que el otro corte la comunicación o cierre la oreja y empiece a mirarse a él y a decir, a ti te pasa eso, pero a mí esto. Entonces, bueno, pues ensayar un poco también qué le quiero expresar y cómo, y teniendo en cuenta lo que para él es importante o para ella, lo que para esa persona es importante y lo que es para mí importante. Es como que lo llevo muy presente ahí y que en ese diálogo se tengan en cuenta las necesidades de ambos, de lo que tú quieres, de lo que yo quiero, tus deseos, tus anhelos, los míos, tus necesidades, las mías, y tenerlo como eje central del diálogo. Entonces, bueno, primero intentar conectar, que haya una conexión con la persona, y esto se consigue dándole escucha y empatía. Y cuando esta conexión se da y cuando la persona se siente escuchada, es cuando va a abrir la oreja a escucharme a mí. Y esto es como esa intuición, ¿no? También bueno, pues el aprender a leer las emociones en los demás y ver cuándo llega el momento en el que ya te puedo expresar lo que me pasa a mí, ¿no? Pilar, nos estás describiendo un proceso muy interesante y muy necesario. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en medio de un conflicto y nuestras emociones están en punto de ebullición? ¿Cómo logramos ser dueños de nuestras emociones? No sé si dueños es la palabra, pero cuando quizás estamos en un momento en el que todo ese proceso, que es un proceso que requiere su tiempo y que requiere su análisis, quizás en el momento no estamos pensando en ese proceso. ¿Qué podemos hacer justamente para detenernos en medio del conflicto y regresarnos a nuestra cueva, a nuestra casita, a esa zona segura donde sabemos que no vamos a hacerle daño al otro con nuestras palabras? ¿Cómo hacemos? Bueno, la verdad es que es un tema difícil, ¿no? Porque que yo por lo menos para mí así lo vivo, ¿no? Y además me gustaría también aclarar que en ese proceso que te he comentado antes, yo lo traduzco un poco en 2 minutos de salir al terreno de juego y 5 horas de estar en tu casita. Y es así todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos esa paciencia y queremos todo hacerlo rápido, ¿no? Yo también aclarar que todo lo que comparto lo comparto desde mi experiencia. Hay muchas teorías, muchos modelos y muchos ¿no? protocolos o fórmulas mágicas de comunicación, pero bueno, que no quiero hablar desde una verdad absoluta, sino desde cómo yo lo vivo y me gustaría que las personas que nos están escuchando así lo vivan, ¿no? Entonces, cuando me hablas del conflicto, fíjate, cuando me dices el ser dueños de nuestras emociones, bueno, me llega que lo que me quieres transmitir es esto, el que podamos mantener el foco aún en medio del conflicto en lo que verdaderamente importa, ¿no? Que sea, bueno, pues esas cosas importantes para mí, importantes para el otro y sobre todo el cuidado en las relaciones, ¿no? El no perder el foco de cuidar en las relaciones, porque me llegaba un poco que me decías, claro, que esas emociones que se apoderan de nosotros no nos hagan hacerle daño o causar un daño, ¿no? Que quizá pueda ser irreparable al otro o incluso a mí, porque eso tendrá consecuencias para conmigo. Y si la relación se deteriora, pues seguramente yo también esté triste y esté dolida y todo esto, ¿no? O sea, me llegaba un poco que lo que querías era que habláramos de cómo podemos ser más libres aún en medio del volcán y de que se apoderen de nosotros esas emociones. Bueno, a mí me ha ayudado muchísimo y así te lo comparto con mucho cariño, el trabajar las creencias que yo traigo, también por educación y por modelo social y por cultura, sobre el conflicto. A mí me han enseñado que el conflicto es malo, que el conflicto es sufrimiento. Entonces, claro, si yo tengo esta creencia,
lo que voy a hacer es tratar de evitar el conflicto, voy a salir huyendo o no, voy a abordarlo muy torpemente, o sea, es que no me va a gustar, va a haber un rechazo ya de por sí a que tú tengas una opinión distinta a la mía y eso genere alguna tensión. Y claro, esto provoca, bueno, pues unos desencuentros impresionantes y al final nos mete más en el bucle de lo que precisamente queremos que no pase, ¿no? Entonces, me está funcionando mucho en mi vida, y lo comparto así, esto, trabajar los paradigmas y las creencias que tenemos del conflicto. Porque si yo bueno, pongo a observar dónde yo vivo y dónde vive la mayoría de la gente, vivimos en una sociedad o vivimos en sociedad. Los seres humanos somos seres relacionales que, bueno, por naturaleza somos felices cuando vivimos en relación. Entonces, vivir en relación con otras personas y saber que no hay dos personas idénticas, iguales, con las mismas emociones, con la misma forma de pensar, con los mismos valores, con los mismos gustos y deseos, como no hay, siempre va a haber oportunidad de conflicto. O sea, las relaciones de por sí van a ser fuentes de conflicto. Y que eso es natural. Entonces, verlo como algo malo y como que tengo que rechazarlo, fíjate cómo voy en contra de la vida en sí. Entonces, es para mí el paso más prioritario, lo que más me ha ayudado, identificar qué creencias tenemos cada uno, en este caso yo tengo del conflicto, y trabajar ese cambio de creencia, ese cambio de paradigma, ¿no? Es cierto que las creencias se cambian cuando experimentamos cosas distintas, ¿no? Si yo durante toda mi vida y en mi infancia y en mi juventud y luego ya en la etapa ya de más adulta he vivido el conflicto mal, con sufrimiento, con miedo, pues claro, esa creencia se va reforzando. Cuando empezamos a ver que son creencias y que puedo abrirme a experimentar y a vivir el conflicto como un proceso de encuentro entre el otro y yo. Y siempre que lo hagamos poniendo el foco en lo importante, como he mencionado antes, para mí, ¿qué es lo importante? Lo importante es tener una solución cuanto antes y conseguir lo que yo quiero, o lo importante es la conexión con el otro, es el cuidado de la relación, y de ahí, con mucha confianza, seguro que saca de por sí sola la acción, la solución o lo que sea, ¿no? O sea que abordarlo como un proceso donde se tienen que respetar los ritmos de las personas que estén implicadas en el proceso y del propio proceso en sí, ¿no? Porque cuando tenemos este desencuentro, donde tú tienes un punto de vista y yo tengo otro, el cómo podemos ganar comprensión mutua, cómo puedo darte yo comprensión, cómo puedes dármela tú a mí, cómo puedo comprenderte yo a ti, cómo puedes, ¿no? Sería primero comprenderte y darte comprensión y que tú me comprendas y me des comprensión, ¿no? Y todo esto es poco a poco. O sea, tendremos un primer diálogo donde hablaremos de X cosas, de que habrá muchas diferencias y de ahí a lo mejor hay que parar, hay que hablar un trocito y hay que parar, porque es como dejamos semillas y dejamos como lucecitas que le caen al otro y que del otro también me caen a mí, que requiero de irme a mi casita, a mi cueva, de darme un tiempo para poder, claro, lo que le pasa es esto, y el otro diga, lo que le pasa es esto, lo importante para él es esto, lo importante para ella es esto. Y entonces, con ese poquito más de claridad de, ya, pero entonces, ¿y yo dónde me quedo? ¿Y él dónde se queda? Volvemos a encontrarnos otra vez, volvemos a tener otro trocito de diálogo, volvemos a sembrar y a lanzar lucecitas. Pero todo esto tiene que haber una intención de cuidado y, como yo digo, la energía de Li. La energía de Li es lo mío y lo tuyo, o lo tuyo y lo mío. Es importante y siempre tenerlo presente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si Claro que sí. te ha aclarado algo, pero es sobre todo esto, ¿no? Los ritmos, me he dado cuenta que el conflicto, si se aborda bien y se aborda con paciencia y con mucha confianza y con cuidado de las relaciones, son oportunidades impresionantes de mejorar la calidad de esas relaciones. Porque ¿sabes qué va a pasar de todo ese proceso? Que vamos a salir mejor cuidados en lo importante para nosotros. Porque realmente un conflicto aparece cuando hay necesidades de alguna de las partes o de las dos que no se están atendiendo en esa relación. Y por eso sale el conflicto. Entonces es como una llamada de atención a decir, ¿qué
que toca atender esto que no se está atendiendo y por eso hay una parte que no está bien o las dos partes no están bien. Y es la oportunidad de sacarlas a flote, de verlas, esas necesidades, y de poner los dos nuestra energía en cuidar de eso que es importante para los dos. O sea, que si lo vamos a abordar con cuidado y lo abordamos con ganas y con optimismo y con confianza de que es una oportunidad de cuidar nuestra relación, más que de separarnos o de, ¿no?, de esas creencias que venimos trayendo, pues bueno, pues yo no digo que sea agradable, porque también te digo, sigo viviendo los conflictos, bueno, con emociones desagradables de vivir, con procesos que, bueno, pueden ser dolorosos, unos más, otros menos, depende del conflicto en sí que sea. Entonces pasas un tiempo, ¿no?, cuando está todo eso tan vivo y el conflicto está ahí, pues bueno, inquieta e incómoda, pero luego es un regalo, ¿no? Cuando lo has abordado bien y ves que ha hecho crecer la relación, que me ha hecho a mí crecer como persona, porque, ¿no?, abordar los conflictos adecuadamente al final es como, ¿no?, es ganar sabiduría, es ganar tranquilidad, ganar paz, que al final, ¿no?, los primeros beneficiados de ir al encuentro del conflicto con amor, con cariño, con cuidado y con confianza, pues nos nutre muchísimo, ¿no? Pilar, ver el conflicto como un regalo es precioso, es un concepto totalmente diferente a lo que hemos sido enseñados y lo que generalmente sentimos respecto al conflicto. Es una gran oportunidad de crecimiento. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos de otra parte que también cuesta un poquito, que son los límites? Pilar, ¿por qué es que nos cuesta tanto decir no, por ejemplo? ¿Por qué es que nos cuesta tanto fijar límites con las otras personas? ¿Por qué nos sentimos culpables cuando tenemos que decir no? ¿Y cómo podemos hacer para mejorar eso? Bueno, has tocado un tema importante, el tema de límites. Voy a beber un poco de agua. Por favor. Pues mira, viene también, o en mi caso, también lo he vivido por la educación que nos han dado, ¿no? A mí de pequeñita, no sé a ti, Marjorie, pero de pequeñita me ha enseñado a obedecer. Mis padres me exigían y yo tenía que obedecer. Entonces, también me ha llegado un poco esto, ¿no? El de que decir no era de mala educación, o decir no era poco cariñoso o poco respetuoso. Entonces, bueno, pues nos cuesta ya de por sí decir no, ¿no? También bueno, esto me ha venido ahora, pero es muy común que me encuentro que personas que tienen carencias de cariño y de amor son las que más les cuesta también decir no, ¿no? Personas muy complacientes, muy dadivosas, muy bondadosas, ¿no? Y hay veces que también a las personas les cuesta decir no porque tienen miedo a perder el cariño de los demás, porque quizá tengan esa carencia en su vida, ¿no? Y quizá les esté faltando el primer amor, que es el que uno recibe de uno mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo van mendigando por ahí, lo vamos ahí buscando de alguna manera en los demás. Y entonces, claro, es como que contradictorio, ¿no? Si quiero tu amor, no te puedo decir que no. Y ahí, bueno, nos perdemos mucho. Y luego también a la hora de ver esto, lo que es el no, ¿no? Antes de aprender yo a expresar noes y sentirme tranquila, me ha ayudado mucho a aprender a aceptar el no del otro. Cuando yo he aprendido a aceptar el no del otro, y me ha ayudado mucho ver qué sí hay detrás de un no. Es decir, cuando una persona me dice que no, he preguntado ¿a qué necesidades está cuidando esa persona? ¿Qué cosas importantes hay detrás de que esa persona me esté diciendo un no? Y entonces ver esto me ha ayudado a entender que ese no es un no a mí personal, que esto es lo que nos duele o lo que interpretamos cuando nos llega un no. No es un no a mí, es un sí a esto, no sé, que llame a una amiga para ir al cine, oye, ¿que te apetece venir mañana al cine? Pues me diga, uy, es que no puedo, pues mira, estoy cansada, o quiero descansar, o quiero, vale, no me está diciendo un no a mí, o sea, está diciendo que sí al descanso, a su cuidado, o ¿no?, a su conexión con ella, porque a lo mejor pues, no necesita estar con ella misma, ¿vale? Entonces es como cuando yo aprendo a traducir ese no en síes, me es más fácil también decir mis noes, es decir, cuando yo quiero decir un no a algo, voy a ver a qué estoy diciendo que sí con ese no. Y en vez de decirle no a la persona, le digo a lo que sí estoy diciendo que sí, ¿no? Entonces, bueno, yo si quieres te digo un poco mi fórmula. Ahí tengo como mi fórmula de expresar un no.
y es, me gusta reconocer las necesidades de la otra persona cuando me está haciendo una petición. No sé, el ejemplo del cine. Imagínate que eres tú, Marjorie, la que me llamas y Pilar, pues que me apetece este sábado ir contigo al cine y a ver esta película que nos encanta y tal, que actúa fulanito y tal, y sabemos que es alguien que nos gusta. Y entonces yo puedo decirte, ay, Marjorie, te agradezco mucho que quieras ir conmigo al cine a ver este estreno, esta película, porque me llega mucha cercanía, mucho cariño y además una necesidad de compañía y de compañía conmigo, o sea, que quieres estar conmigo y vivirlo conmigo, y eso te lo agradezco infinito y te reconozco tu intención al decirme esto. Y yo ahí ya le añado tus necesidades o lo que para ti es importante, y le añado, y al mismo tiempo, Marjorie, pues este fin de semana me gustaría quedarme en casa tranquila, porque es el primer fin de semana del mes que puedo descansar, y me he prometido a mí misma que me iba a quedar en casa, que me iba a depilar, que me iba a meter en la bañera y darme un baño, que voy a seguir con la serie de Juego de Tronos, que he empezado a verla hace poco y a todo el mundo le encanta y yo por falta de tiempo no he podido, y me voy a chupar ahí no sé cuántos capítulos. Y además esto, ¿no? Me apetece silencio porque he estado en una feria esta última semana y tengo la cabeza, me apetece desconectar de todo y estar conmigo. ¿Qué te parece si buscamos la semana que viene un ratito donde podamos o bien tomar un café, o si tú puedes y podemos ir al cine y buscamos el tiempo, vamos a ver esa película? No sé, ¿cómo te llega esto que te cuento? ¿Te parece bien? Imposible decirte que no. Claro. Es muy interesante porque en todo este diálogo que has tenido tomándome a mí de ejemplo, hiciste un cambio de palabras importantísimo. Nunca me dijiste pero, me dijiste y. Entonces, como que fluye, como que no hay sí, muchas gracias, pero es muy interesante ese cambio que hiciste. Sí, porque mira, además te agradezco que lo enfatices porque el pero es un borrador universal. Así que a todos nuestros oyentes, por favor, evitar utilizar el pero, ¿no? Porque, ay, te agradezco mucho, que pero quiero quedarme en casa, o pero mira, no puedo ir. Y ya saltas el no. Si me has escuchado, la fórmula era: reconozco tu intención y las necesidades que tú tienes cuando tú me pides esto. Y las tengo en cuenta y te las pongo en la foto, que sepas que las veo. Y a eso le sumo, al mismo tiempo, no pero, al mismo tiempo de que tú tienes estas necesidades, yo tengo estas. Y te comparto a lo que yo estoy diciendo que sí. Y luego le sumo una propuesta, ya te doy una propuesta de poder cuidar de esas necesidades que para ti son importantes, de esa cercanía conmigo, de esa compañía conmigo, de ese compartir conmigo que tú quieres. Te hago esta propuesta. ¿Cómo te viene a ti? Y además te pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo te sientes con esto? Muy bien. Anotadísima la fórmula para fijar, ya ni siquiera se siente como un límite, se siente como un diálogo, como llegar a un acuerdo donde se respetan las necesidades del otro y yo respeto mis necesidades, y llegamos a un punto en común donde podamos seguir adelante y juntos de alguna forma ayudarnos cada uno con nuestras necesidades. Ni siquiera se siente ya como un límite, sino que es como ese punto de acuerdo. Así que me encanta, muy, muy bien expresado, Pilar, ya es anotadísimo. Me alegro que te haya gustado y que a nuestros oyentes les sirva, ¿no? Esa es la idea, que nos sirva a todos. Sí, que cojan, yo siempre digo, que me escuchen y que experimenten ellos y que cojan lo que les sirva y lo que no lo tiren a la basura. O sea que es todo tratar de probar, ¿no? A ver qué pasa. Claro que sí. Ahora, hemos estado hablando acerca de gestionar nuestras emociones, Pilar, pero ¿es posible gestionar las emociones de alguien más? ¿Alguien que está fuera de nosotros? Bueno, pues mira, esto también no hay o sea, no me siento cómoda respondiendo a esta pregunta con un sí o con un no, ya así de simple, ¿no? Me gusta decir que antes de tratar de gestionar las emociones de otros, es necesario percibirlas, o sea, identificar que hay emociones, ¿no? Y verlas, porque hay mucha ceguera emocional y mucha sordera emocional. Esto, ¿no? Me lo encuentro cada día. Entonces, primero vamos a intentar percibirlas y leer las emociones del otro y también entenderlas.
porque entonces nos será más fácil, ¿no? Ir a gestionar la emoción del otro sin entenderla, sin percibirla, sin entenderla, como que ya, yo creo que por lógica, ¿no? Estarás conmigo que es complicado, pero bueno, a lo mejor hay, ¿no?, super hombres y super mujeres que lo consiguen. A mí no me es posible, tengo que si soy capaz de identificarla y de verla y de entenderla, entonces puedo intentar gestionarla. Y cuando hablamos de gestión emocional, qué bueno que me has puesto este verbo, gestionar, porque la mayoría de las veces hablan de controlar, ¿no? Y entonces como suena como más rígido, como algo más, ahora quito, ahora pongo, como si fuera así de fácil, ¿no? Y ante eso yo digo a las personas, tanto las personas que responden que sí se puede como que no se puede, pueden tener razón, ¿no? Porque va a depender mucho de la situación, pero si lo pudiéramos observar como un hecho o un fenómeno natural, como hacen los científicos cuando van a observar la naturaleza, a mí me gusta poner un ejemplo para entender esto, ¿no? Y vamos a imaginar que existe un emociómetro, imagínate, yo tengo aquí mi móvil, pues imagínate que inventan un aparato o una aplicación dentro del móvil que nos permitiera medir la intensidad emocional. Es decir, poniendo el dedo, imagínate, voy a medir, pues elijo la emoción, el enfado, pues pongo el dedo y que de 1 a 10 me pudiera decir el nivel de enfado que hay, ¿no? Bueno, pues imaginamos que este aparato existe. Y vamos a imaginar un día donde, bueno, pues mi marido, por ejemplo, pues tiene un día un poco del revés, ¿no? Se le complica por la mañana un atasco, después ha pinchado el coche, ha llegado tarde a trabajar, en el trabajo se le han, bueno, pues entorpecido algunos proyectos y algunas reuniones, y luego le llama a su madre para echarle en cara que no le va a ver, en fin, tiene una serie de cosas, ¿no? Que vive, que le hacen que el día sea complicado. Imagínate que yo le prometí que iba a llegar pronto a casa y estoy llegando tarde porque, bueno, pues me ha surgido un imprevisto y estoy llegando tarde, a él le ha coincidido la cena de las niñas donde se ha visto él solo con el estrés que traía, tal. Bueno, pues puedes imaginar un poco, si antes de llegar yo le fuéramos a medir nivel de enfado a mi marido, imagínate que le ponemos el dedo y te marca un 6, nivel de enfado un 6. Bueno, pues llego yo a casa y según abro la puerta, hola cariño, ya estoy en casa. Y él me suelta una ironía y me dice, jolín, ¿y eso que ibas a llegar pronto? Claro, ante esa ironía, pues yo puedo contestarle, bueno, pues sí, pero si lo sé, aún así no vengo, porque para que me recibas de esta manera, porque ¿qué es lo que solemos hacer, ¿no? Salvo María Teresa de Calcuta y 4 más, lo normal es que ante una ironía tú contestes con una grosería. Pues si después de decirle esto, ¿no? Decirle, pues si lo sé no vengo, pues si llevo a mi marido al emociómetro, seguramente, ¿qué crees que habrá pasado con su nivel de enfado? Pues habrá subido, ¿no? Del 6 seguramente habrá pasado al 9, al 10 o seguramente explote el emociómetro. Sí. Bueno, pues esto sobrecarga, pasa, ¿no? Sobrecarga de la batería del teléfono. Claro, y con este ejemplo trato de hacer ver, no sé si has visto la película de Inside Out del revés, sí, de Pixar, es una pasada porque además yo ya hablaba un poco de esta metáfora, ¿no? De imaginarnos que nuestra gestión emocional es un cuadro de mandos donde hay muchos botones, pero es un cuadro de mandos que me mira a mí y mira hacia el otro. Es decir, yo puedo tocar botones y hacer cosas para regular y gestionar mis emociones, pero los otros también pueden hacer cosas para gestionar y subir y bajar la intensidad de la emoción, ¿no? Y luego, pues esto, ¿no? Si nos vamos a pensar en la publicidad al final también gestiona emociones, ¿no? O qué hacen los padres con los hijos, también intentan, ¿no?, gestionar, ¿no?, pues imprimir ahí motivación para que estudien o para que consigan sus logros o para que lleguen a ser lo que quieran y anhelan, o un jefe de ventas con sus comerciales, ¿no? Entonces, bueno, al final se puede gestionar, es tener esa habilidad, ¿no? Es como llegar al siguiente verbo una vez que percibo, entiendo y gestiono la emoción. Fíjate si no es fácil modificarla también, porque esto ya cuando llegan, se puede gestionar las emociones del otro y se pueden modificar. Pues si seguimos con ese ejemplo, vamos a ver cómo sería el poder gestionar la emoción, ¿no? Imagínate la misma situación con mi marido, ha tenido ese día catastrófico, yo le prometí que iba a llegar pronto para ayudar, bueno, pues a encargarme del tema de las niñas y tal, y resulta que llegó tarde. Entonces, claro, si poner, o sea, esto es como poner al otro en la foto, no ir tú solo en la vida como si fueras tú el protagonista de todo, sino es que yo voy de camino a casa y entonces puedo intuir
que puede pasar algo, ¿no? Yo prometí llegar pronto, le ha coincidido la hora, como yo digo, la hora punta de casa, donde hay cena, baños, niñas y tal. Y además, si que quizá he hablado con él y me ha dado ya a entender el mal día que ha tenido, ¿no? Pues puedo entrar en casa y seguramente le diga, bueno, pues ya estoy en casa, y me suelte la misma ironía, o sea, me puede decir, ¿y eso que ibas a venir pronto? Y ante eso, pues lo que hago es que respiro profundamente, ¿sí? Traduzco esa ironía en sentimientos, necesidades, qué es lo que tiene vivo él, y quizá me acerco a la nevera, ¿quieres una cerveza? Y me diga, pues no me apetece una cerveza. Bueno, pues yo me abro mi cerveza y, bueno, ¿y qué tal tu día? Porque ya, ¿no? Puedo leer que por la intensidad, por lo que hay, flota en el ambiente, incluso esto energéticamente te llega, si tenemos abierta la oreja, como yo digo, y no somos sordos emocionales, le puedo preguntar qué tal te ha ido el día y él empezar a contarme, pues bueno, fatal, o ha sido todo un despropósito, pues, tal, y encima me llamó mi madre y se me pinchó el coche y tal, y pascual, y bueno, ¿y qué crees que pasará después de esa media hora charlando con él, donde él se haya expresado, donde yo le haya podido también pedir disculpas, decir, oye, mira, pues dije que iba a venir pronto, darle una razón convincente porque llegaba tarde, y pues siento mucho, pues mira, me ha pasado esto y tal, y oye, disculpa, y o sea, no sé, ¿qué crees que ha podido pasar? O sea, si yo voy al emociómetro después de esa media hora, ¿no? Con esa cervecita, pues hablando con mi marido, interesándome por lo que hay vivo, dándoles una razón de por qué llego tarde y disculpándome además, ¿no? Porque eso además le ha ocasionado a él pues la dificultad luego en casa de verse solo con todo el tema de las niñas y la carga de la cena y la casa y lo que sea, ¿no? Entonces, pues después de esa media hora seguramente que vaya al emociómetro. Y no sé, pero a mí me da que quizá ha podido bajar, ¿no? La emoción de enfado, o hasta incluso le pueda cambiar al nombre de la emoción y vamos a poner a ver cómo está de confianza o cómo está de tranquilidad, o si a ver si, ¿no? Quizá a lo mejor ha desaparecido el enfado y ha ganado un poquito la emoción de confianza, de tranquilidad, ¿sí? Claro que sí, eso nos hace pensar en lo responsables que somos también bueno, no sé si responsables, pero sí que somos agentes activos en las emociones de los demás y bueno, no, sí, hay un grado de responsabilidad de parte nuestra para mejorar el ambiente, incluso lo que hablabas de la carga energética. Sí, sí, sí. Además, gracias Marjorie, porque cuando hablas de responsabilidad, o sea, con esto no quiero decir que mi marido no sea responsable de lo que le pasa a él y él aprenda a gestionarse. O sea, porque una cosa no quita la otra. O sea, es así. Cada uno somos responsables de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra gestión. Ahora, con este ejemplo, quería poner de manifiesto ese cuadro de mandos. Ese cuadro de mandos que mira hacia mí, que mira hacia los demás. Y cómo los demás pueden facilitar o entorpecer esa gestión mía, ¿no? Y cómo pueden también tocar botones. O sea que me parece también importante lo que dices, que cada uno se haga responsable de lo suyo, ¿no? Aún así, tener presentes que tenemos esta posibilidad, ¿no? De facilitar y de ayudar a que los demás, bueno, pues tengan una gestión emocional más cuidadosa y más amorosa, ¿no? Claro que sí. Pilar, hace un ratito mencionabas que en tu autoobservación le ponías atención a las reacciones de tu cuerpo. Y cuando nosotros nos sentimos amenazados, el cuerpo se pone como en un estado de alerta, ¿verdad? Y empezamos a sentir una reacción muy, muy particular, ¿verdad? De que estamos como ante un peligro, nuestro corazón late más, nuestra circulación cambia. ¿Cómo podemos manejar las situaciones que nos hacen sentir amenazados? Por ejemplo, la crítica. Bueno, la crítica, yo te diría, los pasos son muy parecidos a cuando he hablado de qué hacer antes de emitir una palabra, ¿no? Es irme a mi casita y a mi cueva. Es decir, recibo una crítica y esto es un estímulo para mí. Pero no es la causa de que yo me sienta de una manera. La causa la tengo que buscar dentro. La causa está en qué interpretación le estoy dando yo a esa crítica. ¿Vale? Yo me puedo quedar con el juicio, me has emitido un juicio y además lo interpreto que es una intención de hacerme daño y de, ¿no? Desvalorizarme o de lo que sea.
condenarme, de criticarme, de enjuiciarme, o puedo traducir ese juicio a sentimientos y necesidades. Es decir, cuando tú me haces esta crítica, ¿qué hay detrás de eso? Es decir, ¿cómo tú te tienes que estar sintiendo? ¿Qué sentimientos hay en ti para que tú me digas esto? Y tú te sientes así porque realmente hay cosas importantes para ti, ¿no? Podemos hacer, tú puedes ser mi jefa y yo te entrego un informe que me has pedido y me lo devuelves y me dices, pues este informe es una mierda, esto no me vale. ¿Y qué me quedo? ¿Es una mierda? ¿No me vale? Y perdón por la expresión, pero ¿no? ¿Me quedo con eso o voy a intentar traducir? Bueno, cuando me dice esto, evidentemente la reactividad, ¡boom!, va a estallar, ¿eh? Recibo ese juicio y ahí me va a ser poco posible hacer gran cosa. Ahora, me voy a ir a mi cueva y voy a intentar ver qué hay, o sea, cómo te tienes que sentir tú. O sea, hay una emoción de frustración, de impotencia quizá, porque, bueno, pues no puedes tú hacer todas las cosas y en mí habías delegado ese informe y, claro, pues tú tienes también que con ese informe dar respuesta también quizá a otros superiores o abordar una situación de la empresa o de lo que sea, donde no te va a ser posible porque el informe quizá pues no cumple con lo que tú tenías previsto. Entonces hay rabia, frustración, impotencia. ¿Por qué hay rabia, frustración e impotencia? Porque a lo mejor pues, hay necesidades de efectividad, hay necesidad de apoyo, hay necesidad de colaboración, de cooperación, de, no sé, de una serie de cosas. O sea, que lo que le importa es apoyo, colaboración, efectividad, comprensión. Esto a mí ya me baja un poco la reactividad, ¿eh? No es lo mismo quedarme, uy, la bruja de mi jefa, lo que me ha dicho, bueno, lo que le pasa es esto. Y además es algo suyo, o sea, y le gustaría que el informe se hubiese hecho pues de esta otra manera, que hubiese incluido estos datos, que hubiese puesto 3 gráficas más, que hubiese dado una explicación a este resultado. No sé, lo que me ha transmitido, o sea, esos son sus anhelos, lo que le gustaría y le serviría para realmente ver cubiertas esas necesidades. Esto me hace, ¿no?, ya bajar la reactividad hacia esa persona. Y también verme a mí, incluso te diría, primero me miraría a mí, ostras, ¿cómo me ha caído a mí este juicio? ¿Cómo me siento ahora? Me siento dolida, me siento triste y también me siento frustrada, ¿no? Porque no sé qué es lo que, cómo hacer los informes para que le lleguen, para que le valgan, para que... Y confusa también, ¿no? Es por mí, ha sido por el informe, realmente, no sé, hay necesidades de claridad, hay necesidad de tenerme en cuenta también a mí, hay necesidades de reconocimiento, de valoración de mí como profesional, como mujer, como persona. Y me gustaría, y realmente también hay una necesidad de cooperación y de colaboración con mi jefa, ¿no? Y de conexión con ella, porque a mí me gusta mucho mi puesto de trabajo y me apetece quedarme y tener una buena relación con ella, ¿no? Entonces, esas necesidades son lo que hay importante para mí. ¿Y qué puedo hacer para cuidar de eso? O sea, ¿vale? No solo es reconocimiento y ser tenida en cuenta y cuidado, también es conexión, colaboración, ¿no? Y contribución y bueno, y desde ahí, teniendo esa claridad de lo que yo vivo, de lo que vive ella, pues puedo ir a hablar con ella, ¿no? Y claro, lo primero, si vamos por el modelo social y no hago este trabajo previo, lo que me va a salir va a ser, tú me criticas, yo me defiendo y ya está la guerra encarnizada ahí, asegurada. Cuando yo me retiro a mi cueva, me empiezo a comprender a mí, ostras, todo el volcán que hay aquí porque he recibido esto. Cómo me siento, qué necesito, qué es lo importante para mí, me gustaría. Pues me gustaría hablarlo con ella. Me gustaría ver maneras de tenernos en cuenta y de que las cosas que nos importan a las dos se cuiden. Y a lo mejor puedo empezar por un diálogo, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde ahí poder ir a hablar con ella y darle primero empatía a ella, porque si quiero que me escuche, primero tengo que intentar que ella se sienta escuchada en lo que ella vive. Y decirla, pues, oye, Marjorie, mira, he visto que el informe no estaba a tu gusto y, bueno, para ti es importante, pues esto, que haya una claridad, que haya una efectividad en el informe que te sea útil porque te gustaría que la operación con estos clientes saliera bien y la empresa, pues, al final, ¿no?,
superáramos los objetivos y por el bien de todos. ¿Es esto lo que te ha pasado? Que esperabas que yo pusiera estos gráficos y has visto que no los he puesto y además necesitabas esta explicación de este dato y ¿era esto lo que te pasaba? Y si la persona se siente comprendida me va a decir que sí. Y cuando ya me he asegurado de que está comprendida, yo le puedo preguntar. Al mismo tiempo te puedo compartir lo que me ha pasado a mí cuando tú me has dado el informe y me has dicho que no estabas de acuerdo con él. La persona, si está comprendida y se ha sentido escuchada, seguramente que te diga que sí. Pues mira, al mismo tiempo, cuando tú me has dicho esto, y le digo sus palabras exactas, este informe es una mierda, tal, pues me he sentido dolida y me he sentido frustrada y confusa porque no tenía la claridad concreta de qué era lo que realmente querías, ¿no? Y para mí es importante ser tenida en cuenta y valorada, y también es importante la conexión contigo y la colaboración y el apoyo también mío y tuyo, ¿no? Y que tengamos este apoyo mutuo. Pilar, entonces, bueno, sí. Es que... Y ya terminaría diciéndole, y ya lo que me gustaría, ¿no? Y me gustaría que, bueno, pues si podemos ver y marcar unas pautas de cómo quieres tú los informes, en el próximo informe, qué es lo que realmente necesitas y que me lo pudieras pasar por escrito para yo tener más claridad y preguntarla, ¿qué te parece? ¿Qué no? ¿Se te ocurre alguna idea de cuidar lo tuyo, lo mío? Me enrollo mucho, Marjorie. No, más bien en todo lo que decís voy sacando cosas cada vez más interesantes porque justo veo muchas preguntas en este proceso de llegar a ese diálogo, ese acuerdo, ese entendimiento, digamos, de dejar de hacerlo algo personal como algo en el que podemos ponerlo en la mesa, delante de la otra persona como un diálogo, pero veo muy interesante el uso de las preguntas, porque las preguntas como que le quitan la amenaza a la situación. Es como que no vas, aquí en Costa Rica tenemos un dicho que es con los tacos de frente, ¿verdad? Que es como que no vas como en tono de guerra, sino que al preguntar como que le das el chance a la otra persona de explicarse, entonces me gusta mucho porque lo he visto como una constante en todo esto que nos has compartido, las preguntas. Sí, es que al final es tener en cuenta al otro, es así, ¿no? Es ir chequeando con él todo y todo el proceso del diálogo, incluso cuando tú te expresas, el poder decirle, esta es una pregunta también muy valiosa, ¿me puedes decir con tus palabras lo que te llega de lo que te estoy contando? Porque, ¿no? Hay veces que, Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta, que te hablaré de ella también en esta charla, porque me has pedido que te recomiende un libro, o sea que te voy a recomendar el de él. Y Marshall decía que el 90% de los conflictos es consecuencia de una mala interpretación. Entonces es que importante esto de preguntar y de chequear y ir revisando que vamos en sintonía, o sea, que no hay cortocircuitos, porque si te digo algo y me dices, te digo, ¿es esto lo que quieres decirme? Y tú me dices, no es esto, es esto otro. Me da la posibilidad de, ¿no?, asegurarme que te estoy interpretando bien. Así que, pero sí, te agradezco que pongas este énfasis, ¿no?, de ir chequeando y de ir preguntando. Pilar, en todo este proceso también entra la vulnerabilidad, porque entramos en un estado de vulnerabilidad y vemos al otro que también es vulnerable. Para poder reconocer esa vulnerabilidad, entonces, ¿dirías que es aplicar todo esto que nos has venido diciendo o se requiere algo más para mostrarnos cómo somos? ¿Hay algún, digamos, medida que debamos tomar, ser cuidadosos en algún aspecto a la hora de mostrar nuestra vulnerabilidad o cuando el otro no la muestra? Sí, pues bueno, mira, sí. Y además te diría que cuando vamos a dar críticas, igual que cuando las recibimos, ¿no?, entramos como en un estado un poco vulnerable, cuando tenemos que valorar la conducta o un trabajo o algo de la otra persona. Y también esto es un tema cultural, no nos han enseñado a dar feedback.
¿no? Con lo que llamamos el dar feedback, la crítica, porque la crítica siempre además tiene la connotación negativa. También pueden ser críticas constructivas, ¿no? Críticas buenas de valorar algo y reconocerte en algo que me ha gustado que has hecho. Entonces, esto no nos han enseñado, ¿no? Y a mí me ha nutrido mucho aprender a dar un feedback, o dar un buen feedback. Y primero reconociendo lo que sí me ha gustado, lo que sí has hecho que ha contribuido a mi bienestar o que me ha nutrido en lo que para mí es importante. Llámese efectividad, llámese productividad, llámese comunicación, llámese lo que para mí es importante, y tú has hecho esto, esto y esto, y te digo concretamente qué comportamientos has tenido y qué conductas has hecho que han cuidado de eso mío. Y también lo voy a hacer así cuando sea una crítica, bueno, pues de puntos a mejorar o de cosas que no se trata de decir, pues es que has hecho mal esto, esto y esto, sino me hubiese gustado que se hubiese cuidado más de esto otro y de esto otro, pero te lo hago ver como que es algo mío, el cómo yo lo vivo. Pues me hubiese gustado que el informe hubiese estado más completo, con gráficos visuales, porque apoyan mucho al entendimiento de los clientes. Me hubiese gustado haber tenido esta explicación de este dato, porque a mí me da la facilidad de poder entender y hacer entender este dato que has incluido. Y me hubiese gustado que hubiese, además de lo que ya te he reconocido que sí me ha gustado, lo que me hubiese gustado cuidar más. Pero te lo hago ver como que es algo mío, que a mí me parece. No te lo hago ver desde el tú has hecho mal o bien esto, ¿no? O sea, así como juicio. Y entonces, cuando hablas de vulnerabilidad, fíjate, a mí lo que me ha ayudado mucho con la vulnerabilidad, porque lo mismo, todo ahí se mueve porque hay unas creencias detrás que nos hacen verla como débil. O sea, yo vivía la vulnerabilidad como que mostrarla era ser débil, ¿no? Era ser blandito, era riesgo, peligro, porque me van a hacer daño como la muestre. Y claro, estas son creencias que cuesta mucho de quitar, ¿no? Cuando yo he podido experimentar, incluso en mis formaciones, ¿no? Cuando yo muestro mi vulnerabilidad, es cuando he conectado con mi fortaleza como ser humano, como mujer, ¿no? Es cuando me ha hecho ser fuerte, el aceptarla, aceptar que yo soy vulnerable, soy un ser humano, un ser vivo, por lo tanto soy vulnerable. Todos lo somos. Pero no lo aceptamos, ¿no? Entonces, cuando lo aceptas, esto ya es un gran paso, aceptar mi vulnerabilidad y además darme cuenta que es lo que me hace ser fuerte. Y cuando la muestro a los demás es cuando veo que los demás se acercan a mí. Qué bueno esto, ¿no? Claro, hay veces que la muestras y recibes un mazazo. Ostras, ¿no? Pues qué bueno también esto cuando los demás nos muestran su vulnerabilidad, el ser cuidadosos y tener esa intención de cuidar, ¿no? A esa persona que nos está dando su confianza y que bueno, que nos está viendo como esa persona en la que es posible mostrarte mi vulnerabilidad, porque confío en ti, porque, ¿no? Porque hay algo bonito detrás de mostrártela, hay una intención, ¿no? De compartir, de conectar. Y entonces, bueno, qué bueno es tener esto presente, ¿no? Acepto mi vulnerabilidad, el mostrarla teniendo la absoluta confianza de que yo misma sé cuidarme de mí y de todo lo que yo necesito. Y esto me libera mucho de que, bueno, está claro que corremos un riesgo y cuando la mostramos no sabemos el otro si va a tener esta consciencia, ¿no? De lo cuidadoso, lo bonito que es que yo le haya compartido mi vulnerabilidad. Y a lo mejor lo que hace es que me da un mazazo. Ahora, cuando yo elijo compartir mi vulnerabilidad, me he trabajado antes mi cuidado, la confianza en mí, mi ser tenida en cuenta yo, y de que elijo asumir el riesgo contigo y que en el caso de que me des un mazazo tengo recursos, herramientas para cuidarme y para protegerme. ¿Sí? Claro que sí, y muy importante. Ahora contanos de ese libro, danos esa recomendación. Pues la recomendación es el libro de Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, y es de Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta. Para mí, la comunicación no violenta ha sido como instaurar en mi vida un hábito que de manera permanente me haga estar desarrollando mi inteligencia emocional, ¿no?
porque siempre hablo, ¿no? Incluso en el programa Livit de inteligencia emocional que imparto de manera presencial con las personas, empezamos siempre trabajando la autoconciencia, ¿no? Y esto que has empezado preguntándome, lo del cuerpo, ¿no? Hemos estado hablando cómo tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo, o bueno, cómo darnos cuenta que nuestro cuerpo es muy valioso y nos da mucha información de nuestras emociones. Entonces empezamos a entrenarnos por ahí, adquiriendo la conciencia de nuestros patrones físicos, nuestros rasgos físicos visibles, nuestros tonos de voz, es decir, cada uno es diferente y por lo tanto es un entrenamiento que cada uno de manera personal tiene que hacer para ganar en autoconocimiento y autoconciencia para después poder gestionar emociones, para después poder modificarlas y para relacionarse después bien con los demás, ¿no? Una vez que hemos adquirido un coeficiente emocional bueno y una competencia emocional, hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional, no podemos quedarnos aquí ya sin hacer nada. Es decir, esto es como ir al gimnasio o como cuando hemos estado estudiando. O sea, si tú dejas de practicar la escritura, empiezas a ver que luego te cuesta, ¿no? Incluso pierdes habilidades. Si dejas de practicar un deporte, lo mismo. Si dejas de practicar las matemáticas, o sea, esto es exactamente lo mismo. Entonces, es como puedo instaurar en mi vida un hábito que me haga estar en continuo entrenamiento de mi inteligencia emocional, de mi competencia emocional. Y la comunicación no violenta me ha dado esto, ¿no? De hecho, llevo ya más de 6 años practicándola y estoy como candidata a la certificación en el Centro Internacional de Comunicación No Violenta. O sea que, bueno, pues con eso te digo todo, ¿no? Lo que me está dando. Y todo lo que, bueno, casi todo lo que he compartido contigo en cuanto a fórmulas o cómo yo vivo y cómo gestiono las distintas cosas que me has dicho, decirnos, las críticas, pues en los conflictos, pues tiene que ver mucho con este lenguaje de vida, por eso lo llaman así, ¿no? Lenguaje de vida. Muy bien. Y para cerrar, Pilar, hablaste acerca de la importancia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que nos ayuda tanto a reconocer nuestras emociones. ¿Podrías compartir con nosotros algunas técnicas donde podamos tener mayor conciencia a través de nuestro cuerpo de lo que estamos sintiendo y percibiendo? Bueno, pues sí, te he comentado en el programa. Empezamos, yo les digo a las personas, siempre les hablo de estos ejercicios y empiezan así como un poco, ¡ay, qué chorrada de ejercicios!, ¿no? Y además se lo digo, mira, os van a parecer ejercicios súper tontos, pero son los más importantes. O sea, para mí la observación es el ejercicio más difícil de autoconciencia. Y entonces les doy unas fichitas para que rellenen, ¿no? Pues que identifiquen estados emocionales. ¿Cuáles son tus 3 miedos, por ejemplo? ¿Cuáles son tus 3 enfados más habituales? Es decir, que de esto que te pasa casi todos los días. Y una vez que lo identificamos, vale, cuando los identifiques, puedes escribir y describir cómo está tu cuerpo. Es decir, ¿qué patrón físico corporal? En ese momento en que lo sientes, siéntate y dedica 5 minutos a escribir. Y ya no solo una cuestión de sensaciones internas, de tensiones y tal que notes, o de cargas, sino también de incluso cómo está, si tienes el pie derecho encima del izquierdo, si los brazos los tienes cruzados o no, si estás mirando para abajo o para arriba. Es decir, descríbete, ¿no? Incluso rasgos físicos visibles. Puedes ver que hay rasgos, hay ceño fruncido, hay sonrisa, hay labios cerrados, hay agujeros abiertos, ¿no? Como cuando sale el humo, como me recuerda el emoji del enfado que sale el humo así. No sé, y entonces les digo esto, ¿no? O cuando hay gente que todavía no tiene un vocabulario emocional muy desarrollado y empiezan como, estoy bien, estoy mal. Bueno, pues cuando estás bien, cuando dices que te sientes bien, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando a nivel corporal? ¿Y cómo es tu tono de voz también cuando hablas? Y tu respiración. Es decir, vamos a dedicar un tiempo a observarnos para identificar patrones físicos, rasgos físicos visibles, respiración, tonos de voz. Y yo insisto mucho en este entrenamiento. Y cuando dices que te sientes mal, ¿qué está pasando? Y dedica un tiempo también a escribir esto. Porque es tu información personal. Yo les digo, podéis encontrar muchos libros de emociones, leer mucho, pero en ningún libro vais a encontrar esto que os estoy comentando que hagáis vosotros. En ningún libro vais a encontrar vuestras emociones, que son vuestras, y el cómo las sentís y cómo las vivís.
Y ya solo el escribirlas y el observarlas está marcando un registro neuronal de identificación en tu cabeza. Es decir, no vemos lo que no conocemos, con lo cual vamos a ir ciegos por la vida. Si tú empiezas a ver, o sea, empiezas a conocer lo que te pasa, empiezas a escribirlo, estás marcando un registro. Y cuando te aparezca, no sabemos por qué, de manera inconsciente lo vas a ver, ¿no? Es como cuando vas conduciendo, la primera vez que coges el coche, estás pendiente de todo y eres capaz de ver cuántas veces cambias de marcha, las veces que miras al retrovisor, pero cuando ya llevas conduciendo años, esto ya lo vas casi solo, ¿no? Pues es lo mismo a nivel emocional. Cuando llevas observándote tiempo, al principio parece como un esfuerzo y da pereza, y yo lo sé. Y se lo digo, le digo, os parece chorrada, os parece que no es importante y además os da una pereza tremenda poneros a hacer esto. Pero os digo que es lo que más rentabilidad os va a dar a nivel de emociones, a nivel de autoconocimiento y de gestión emocional. El tener este nivel de autoconciencia, ¿sí? Excelente. Y luego, aparte de estos ejercicios concretos, yo siempre hablo de incluir también en tu vida, pues no sé, técnicas como el mindfulness, ¿no? Esto que nos entrena en tener presencia y ¿no? Estar conectados con el presente, poner atención a lo que hay vivo ahora, cómo estás tú ahora, o la conciencia corporal, hay también, ¿no? En talleres de conciencia corporal, la biodanza inclusive, la biodanza, lo que es, ¿no? Moverte con música y el movimiento que te salga del cuerpo, pero bueno, es la meditación, no sé, es técnicas donde nos ayudan a centrar un poco, a centrarnos y a poner esa observación en el cuerpo y en nosotros, en las sensaciones. Perfecto, anotadísimo. Y eso es algo que podemos hacer saliendo de esta conferencia. Es algo muy práctico y como vos decís, todos los hábitos se forman así. Hay que hacer ese esfuerzo por irlos desarrollando de la misma forma en que se desarrollan otras áreas en nuestra vida, ¿verdad? Como cuando hacemos ejercicio en un gimnasio. Así que nos quedamos con estos consejos tan útiles. Y bueno, Pilar, hemos llegado al final de esta conferencia. Quiero agradecerte de todo corazón por toda esta riqueza que nos has compartido el día de hoy. De veras que nos dejas muchísimo más conectados con nosotros mismos, más apercibidos de la importancia de leer nuestro interior y retados también, retados para continuar desarrollando esa conciencia y también para ser agentes de cambio en un mundo que necesita tantísimo esa conexión emocional entre unos y otros. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, gracias a ti, Marjorie, gracias por las preguntas, creo que han estado muy bien hiladas, muy concisas, muy en lo que tú querías compartir con tu audiencia en este evento, ¿no? El poner el foco en las emociones y en qué relación tienen con las palabras, y me ha encantado los énfasis que has puesto cuando me estabas escuchando y me ha dado también eso apoyo y colaboración, o sea que también darte las gracias a ti por invitarme, por hacer este evento, por hacerlo con esa fe que lo estás haciendo, de creer en lo que estás haciendo. Así que, bueno, me ha gustado, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pilar. Y yo los invito a todos ustedes a que conozcan mucho más de Pilar Fernández y lo que ella hace. Aquí en su página pueden encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales, a su página web. Y, por supuesto, si también ustedes tienen preguntas, comentarios que hacer sobre esta conferencia, aquí mismo pueden hacerla. Y el agradecimiento es para ustedes también por estar aquí con nosotros, acompañándonos, aprendiendo, dispuestos a mejorar y a crecer como personas. Sí. Y Marjorie, quería compartir con la audiencia que los que les interese sumarse a la comunidad de Livit, a cambio pueden recibir un regalo interesante que si quieres lo menciono para que lo sepan. Por ¿Te favor. parece bien? Pues mira, es un libro que he escrito con una compañera que se llama Inteligencia de Pareja. Es cómo aplicar la inteligencia emocional a la relación de pareja y es gratuito. Lo único que tienen que hacer es suscribirse a la comunidad y van a recibir la descarga de este libro y además también 3 videoponencias donde una es mía hablando de la inteligencia emocional, otra de mi compañera que hacemos un programa de inteligencia de pareja donde habla de
de inteligencia emocional aplicada a la pareja, y también otra compañera que habla de inteligencia de familia, ¿no? Entonces son como 3 ponencias muy hiladas también y muy ricas para que el que le haya interesado el tema de la inteligencia emocional aplicado a la persona, a la pareja y a la familia. Así que bueno, es un pack regalo bastante completo para aquellos que quieran suscribirse a la comunidad Live. Es una oferta irresistible, así que invitadísimos a suscribirse a Live y a continuar creciendo junto con Pilar. Muchísimas gracias, amigos, amigas, por estar aquí, y hay mucho más del Congreso. Nos vemos pronto.